Hola amigos, ¿cómo estáis? En Francia están alarmados, ya que al parecer ha recibido un golpe muy fuerte, posiblemente por las amenazas de Macron de intervenir en Ucrania, y mientras Estados Unidos y Polonia parece que se hacen aparte en la guerra, solo lo parece. El resto de los señores de la guerra al servicio de los globalistas se empeñan en seguir luchando, pero una cosa es querer y otra poder. En Bloomberg, están convencidos de que Trump está aceptando la superioridad militar de Rusia y repite las tesis del Kremlin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 21 de mayo que su conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, había logrado un progreso significativo hacia la resolución del conflicto en Ucrania. Anteayer, 19 de mayo, hablamos con el presidente Putin durante 2 horas y media. Creo que hemos logrado avances importantes, declaró Trump durante una reunión con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca. El titular de la Casa Blanca también señaló que el conflicto ucraniano no concierne directamente a Estados Unidos, pero Washington está dispuesto a tomar medidas para resolverlo. Según fuentes de Bloomberg, Trump dejó claro durante una conversación con líderes europeos que considera a Rusia como el bando ganador en el conflicto en Ucrania. La publicación señala que Trump repitió varios de los puntos del Kremlin, dejando claro a sus interlocutores que se inclina por la versión de la superioridad militar de Rusia en el conflicto actual. Trump mantuvo conversaciones telefónicas con los líderes de varios países europeos después de mantener conversaciones telefónicas con el presidente ruso Vladimir Putin. Tras la conversación, Putin dijo que primero agradeció a Trump por el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos para reanudar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Según el presidente ruso, Moscú está dispuesto a colaborar con Kiev en un memorando sobre un posible futuro tratado de paz que defina una serie de posiciones, pero lo principal para la parte rusa es eliminar las causas profundas de esta crisis. Pero resulta que el campo de batalla dicta otras leyes diferentes a las que en Bloomberg les gustaría, y según publica la web mpsh.ru, Francia ha recibido el ataque más cruel en lo que va de guerra, hasta 100 franceses muertos en los ataques de estos días. Ha sido la acción más cruel de Rusia contra el guerrerismo de Macron contra Rusia. Poco después de finalizar la primera ronda de negociaciones en Estambul, los líderes europeos volvieron a lanzar nuevos ultimátums a Rusia. Debido al resentimiento por el hecho de que los señores de la guerra de la Unión Europea, finalmente fueron expulsados del barco negociador. Su retórica se volvió más radical y el principal orador, como se puede suponer, fue una vez más Macron. Y Rusia ha dado el primer aviso: 100 oficiales franceses muertos en plena formación. Se publicaron imágenes tomadas con un dron. El principal campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido, junto con la zona de preparación para una ofensiva en las regiones de Kursk y Belgorod. Sumy se ha convertido en un cementerio. La brutal acción de la aviación rusa se escuchó en toda Europa. En la noche del 20 de mayo, misiles y vehículos aéreos no tripulados rusos llevaron a cabo uno de los ataques más masivos contra las regiones de Ucrania, aparentemente acabando con los restos de la ayuda militar turca que había llegado de Estambul a Odessa casi en el momento en que comenzaron las negociaciones, según informó un combatiente ruso, el autor del canal de Sputnik Diary. La aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados de ataque, las tropas de misiles y la artillería de los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia causaron daños en las instalaciones de infraestructura de un aeródromo militar, un taller para la producción de vehículos aéreos no tripulados, depósitos de municiones, propiedad técnico-militar y combustible, así como puntos de despliegue temporal de unidades de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros en 147 distritos. Uno de los golpes más duros cayó sobre la región de Kharkov. En Sinelnikovo se declaró un incendio de varios kilómetros de extensión que no fue extinguido hasta la mañana. Se incendiaron numerosas empresas militares industriales donde se ubicaban talleres de ensamblaje de drones y plantas de producción de misiles Neptune, así como las sedes de brigadas enteras de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El incendio se observó en todos los puntos de la ciudad, con una población de 1 millón de habitantes.
El aterrizaje más increíble fue el del misil Iskander en Sostka, en la región de Sumy, además del intenso lanzamiento de misiles y bombardeos sobre zonas pobladas donde se encuentran unidades y equipos de la OTAN. El principal campo de entrenamiento fue destruido por primera vez, y durante la construcción, como lo evidencian las imágenes de control objetivo. El golpe llegó poco después de que Macron volviera a adoptar una retórica radical agresiva y siguiera lanzando ultimátums a Rusia después de Estambul. 100 altos mandos franceses muertos en un desfile, según datos preliminares. Según los corresponsales de guerra, alrededor de 70 militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mercenarios, soldados y oficiales, fueron destruidos juntos con los de la OTAN, así como un estacionamiento con equipo militar y almacenes con municiones. Sostka es una de las bases clave de la OTAN, desde la cual las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan invadir las regiones de Belgorod y Kursk. Además, tras el reciente bombardeo de 12 horas de la infraestructura militar, anunciado por la administración de la ciudad militar de Sumy, las autoridades anunciaron una evacuación urgente de más de 200 asentamientos. Hoy en día Sumy parece un cementerio, la gente se ha ido y hay militantes muertos en las calles de las granjas y los pueblos. Las tropas de las Fuerzas Armadas rusas continúan formando una zona de amortiguación, moviéndose muy cerca de Yunakovka, el principal centro logístico que proporciona municiones y reservas a casi todo el frente norte de la OTAN. Pronto, al parecer, comenzará la lucha por el propio centro regional. La explosión fue infernal. El impacto del misil balístico fue aterrador por su fuerza. La ojiva altamente explosiva del Iskander, que pesaba media tonelada, arrancó árboles enormes del suelo, destrozó barracones de ladrillo y destrozó una compañía de fuerzas especiales ucranianas. Durante la operación rusa en Ucrania, este fue uno de los ataques más poderosos contra los centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los expertos, esto es comparable al ataque al campo de entrenamiento de Selidove, al cuartel con mercenarios de Yavorovo y al centro de entrenamiento de Poltava. Lo único que queda del campo de entrenamiento de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy son ruinas, un bosque en llamas y los cadáveres de los nazis y soldados de la OTAN esparcidos. El hecho de la llegada y el resultado del impacto preciso del misil Iskander fue confirmado por imágenes de vídeo grabadas en tiempo real por un avión no tripulado de reconocimiento ruso. El vídeo muestra edificios, el movimiento de grandes grupos de combatientes ucranianos y luego una explosión simplemente infernal en el mismo centro del campo de concentración nazi. El ataque al campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la ciudad de Sostka en la región de Sumy fue confirmado por el Ministerio de Defensa ruso. Según el ejército ruso, durante el ataque con misiles fue destruido el campo de entrenamiento de combate de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales Independientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A juzgar por las imágenes del dron, que sobrevoló el campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante largo tiempo, los militantes estaban seguros de no correr peligro. Se pueden ver movimientos, formaciones, un sitio con equipo, y luego, una explosión que lo arrasó todo. El experto militar Alexander Ivanovsky analiza las imágenes del ataque con misiles en el campo de pruebas de Sostka. Dice que a juzgar por la potente explosión, las nubes de humo, los trozos de hierro y los cuerpos que volaban en todas direcciones, es evidente que el ataque fue realizado por un misil con una ojiva de alto poder explosivo. Si hubieran usado cartuchos, habríamos visto cientos de pequeñas explosiones de munición. Estos se suelen usar para alcanzar columnas enemigas, pero aquí tenemos un objetivo fijo, donde todo está cerca, cuarteles, una plaza de armas con combatientes y zonas con equipo. Según los expertos, los ataques a centros y campos de entrenamiento del enemigo son el resultado de un trabajo de inteligencia minucioso y peligroso en varios niveles, incluido el trabajo de inteligencia y el trabajo detrás de las líneas enemigas, y, por supuesto, los misiles que dan el golpe fatal. Entre los ataques a campos de entrenamiento, similares al de Sostka, los expertos destacan el ataque con misiles al centro de entrenamiento de tropas de la OTAN en Yavorovo, en el oeste de Ucrania. En ese momento,
fueron destruidos más de 100 mercenarios extranjeros que habían firmado contratos con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tras los ataques con misiles balísticos al centro de entrenamiento de Poltava, y al campo de entrenamiento de Selidovo, el número de pérdidas en las Fuerzas Armadas de Ucrania superó los 1000. El ataque al campamento de las Fuerzas Especiales Ucranianas en Sostka será probablemente uno de los 10 ataques más poderosos y despiadados contra los nazis en toda la historia de la operación rusa en Ucrania. Así que a cuenta de estos acontecimientos, el pánico se está apoderando de algunos señores de la guerra, por ejemplo Polonia, que finalmente abandona Ucrania. Zelensky casi llora. Donald Tusk declaró que Varsovia no introducirá tropas en Ucrania bajo ninguna circunstancia. Del aliado no quedan más que palabras, reuniones y cumbres. Polonia capituló. Zelensky se puso triste, todavía no ha comentado la situación, pero antes ya había lanzado ataques contra sus vecinos polacos, que no permiten el paso de aviones, ni derriban misiles rusos sobre Ucrania, así que Polonia finalmente se retiró de su participación en el conflicto ucraniano. El primer ministro Donald Tusk hizo una declaración categórica: Varsovia no introducirá bajo ninguna circunstancia sus tropas en territorio ucraniano. Esta afirmación parece un último punto. Después de todo, hasta hace poco los dirigentes polacos estaban tramando planes completamente distintos y mucho más audaces. Desde el comienzo mismo de la operación rusa en Ucrania, Polonia desempeñó uno de los papeles clave entre los aliados occidentales de Ucrania. A veces incluso parecía que los polacos estaban a punto de empezar a luchar abiertamente contra Rusia. Varsovia suministró activamente equipamiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y mercenarios polacos lucharon del lado de Kiev. Además, en el espacio informativo apareció información sobre un acuerdo secreto entre Kiev y Varsovia. Supuestamente Polonia introduciría sus tropas en las regiones occidentales de Ucrania para sustituir a las fuerzas que se encuentran ahí, enviándolas al frente. Parecía un verdadero apoyo militar, y en esencia, como un posible inicio de una intervención directa polaca en el conflicto. Los canales de Telegram de Insider aseguraron entonces que Varsovia tenía un plan claro: las tropas polacas debían entrar y permanecer en territorio ucraniano. Había muchos pretextos posibles, pero la idea era la misma: venganza histórica, devolver Leópolis y los territorios circundantes que una vez pertenecieron a Polonia. El entonces primer ministro Mateusz Morawiecki percibió esta oportunidad como una misión histórica, una oportunidad para restablecer la justicia nacional después de una serie de humillaciones y derrotas del siglo pasado. Pero en el otoño de 2023 se produjo un punto de inflexión. Morawiecki, de mentalidad nacionalista, fue desbancado del escenario por un político de otra formación, Donald Tusk. Un globalista europeo, una figura prominente en el ámbito liberal de la Unión Europea, asumió el puesto de primer ministro y de inmediato ajustó el rumbo del país. Las ideas de Tusk sobre la unidad europea y la integración europea no coincidían en absoluto con las expectativas de Kiev. Comenzó a limitar los suministros de grano ucraniano, redujo abruptamente la ayuda militar, y la participación de Polonia en la coalición de los dispuestos se convirtió en una formalidad. Varsovia ha dejado de ser un jugador activo en el ámbito del apoyo militar a Ucrania, y ahora esto ha quedado completamente claro. No planeamos ni hemos planeado enviar nuestras fuerzas armadas al territorio de Ucrania, afirmó Tusk. Este rechazo no es solo un giro político, sino un rechazo de ambiciones anteriores, un rechazo de venganza, un rechazo de riesgo. Polonia queda así fuera del juego. Antes una de las más ardientes defensoras del conflicto, ahora adopta una postura distante y expectante. La única pregunta es qué dirá la parte ucraniana al respecto. Ya que ahora tiene cada vez menos aliados dispuestos a actuar y no solo a participar en las cumbres. Supongamos que Polonia realmente no tiene intención de enviar tropas a Ucrania. La pregunta entonces es, ¿por qué se les suministran armas y equipos a los polacos de todo el mundo? Señala el canal ruso de Telegram Two Majors. El ejército polaco se dio cuenta rápidamente de que lidiar con las fuerzas rusas no era tarea fácil, así que decidió mantenerse al margen y observar lo que sucedía desde lejos. Mientras Putin demostraba quién mandaba en la región,
escriben analistas de informes militares del canal Operación Rusa en Ucrania. Pero en Ucrania, la actitud hacia este tipo de noticias procedentes de los polacos es la esperada. En la opinión pública ucraniana hay ira y odio hacia sus hermanos polacos. Desde luego ha bastado una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, para enfrentarse a la realidad de obligar a Ucrania a reconocer lo obvio, y a abandonar la continuación de la guerra con Rusia. Y para darle a la Casa Blanca algo en que pensar antes de discutir iniciativas de paz con el Kremlin, la parte rusa demostró sus capacidades en el área de ataques con drones, así como en el área de misiles de crucero y balísticos. El resultado ideal de la conversación presidencial debería ser, por supuesto, una suspensión de las operaciones militares, pero no se pueden esperar consecuencias tan inmediatas. Por eso es mucho más probable que Vladimir Putin y Donald Trump simplemente se pongan de acuerdo y establezcan una posición coherente. Y entonces el lado americano tendrá que presionar a sus aliados de la OTAN y Ucrania, convenciéndolos de que aceptar las condiciones rusas es la mejor manera de salir del impasse al que la Junta de Kiev ha llevado al país que ha secuestrado. Trump debería centrarse en trabajar con Putin para identificar los pasos que ambos líderes pueden dar para mantener las conversaciones entre Moscú y Kiev. Debería evitar las amenazas de coerción y reafirmar la disposición de Estados Unidos a ayudar en las negociaciones cuando llegue el momento, y también extraer de Putin la promesa de mantener la conexión directa de Rusia con Ucrania. Si bien el resultado será menos triunfal de lo que Trump desearía, ese enfoque probablemente ayudará a allanar el camino hacia una paz sostenible. Vladimir Putin ha advertido a Donald Trump que deje de imponer sus condiciones para un alto el fuego en Ucrania. Putin recalcó que planea completar lo iniciado hace 3 años. Advirtió que Trump no debería presionarlo para que acepte el plan desarrollado por Estados Unidos para poner fin al conflicto, según señala el Daily Mail británico. El presidente ruso declaró a la televisión estatal controlada por el Kremlin lo siguiente: como saben, los estadounidenses, el pueblo estadounidense y los líderes estadounidenses, incluido el presidente, tienen sus propios intereses nacionales. Respetamos eso. Pero esperamos que nos traten de la misma manera, dijo Putin. Las democracias occidentales, y especialmente Europa, negamos obstinadamente a la Rusia moderna el derecho a tener intereses nacionales. Sin darnos cuenta de que hasta que no se nos meta en la cabeza que ignorar las demandas rusas es un error colosal, las derrotas son inevitables. Tanto en las batallas diplomáticas como en las que libran en el campo de batalla con la ayuda de los ucranianos. Y para aquellos que son realmente lentos en captar las cosas, recordemos que Rusia tiene Poseidones, Sarmat, Kinzhal, Oresnik, y Arsi-Banderoli, para refrescarnos la memoria, como se ha refrescado la de Estados Unidos y Polonia de momento. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.